Miren, aquí resguardan mucho la ciudad los militares con armas largas. Es algo que me ha sorprendido desde que llegué al aeropuerto. Amigos, bienvenidos a Bruselas, Bélgica. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y sí amigos, hemos venido a Bruselas, estamos en Bélgica y hoy vamos a estar conociendo un poco de esta ciudad, de este país, su comida, sus curiosidades, muchísimas cosas que les van a sorprender a ustedes y a mí. Para este viaje no me encuentro solo y vine acompañado de mi hermano del alma. No es mi hermano de sangre, para los que me siguen por Instagram ya sabrán que les expliqué que me vine de viaje para traerlos a una nueva aventura. Conozco de toda la vida, desde que tenía pañales, es su primera vez viajando solo, así que lo hizo conmigo y bueno, vamos a ver qué curiosidades conseguimos en este país. Por cierto, se llama Gabriel igual, así que estamos Gabriel al cuadrado aquí. Y como pueden ver a mi alrededor hay muchísima gente y se preguntarán por qué. Y es que estoy justo en la esquina donde está esta pequeña estatua, que no sé si la logran detallar, pero ya se las voy a mostrar en detalle. Y es que este es el símbolo de la ciudad de Bruselas. Estamos en el Manneken Pis. Y en otras palabras, es el niño que orina, el niño que mea. Y sí amigos, es simplemente una estatua de un niño haciendo pipí. Y es muy famoso. Miren la cantidad de personas que hay aquí tomándose la foto. Miren, aquí estoy con un amiguito español. ¿Cómo es tu nombre? Valentino. Valentino, que me reconoció por allí, que me dijo, él es youtuber por la cámara. Valentino, quería aparecer en el video y aquí estás. ¿Qué tal? ¿Qué todo bien? Gracias. ¿Todo bien? ¿De dónde vienes? De España, venimos ¿De en qué auto. parte? De Moraleja. De Moraleja. Madrid, De Madrid. Moraleja. De Madrid. Saludos a tu familia ya. No, si la familia está acá, vamos la a familia Alemania. está aquí. Hola, vamos de camino a Alemania. Van de camino a haciendo Alemania. viaje. Qué bien. Miren cómo ya su gatito ahí. ¿Y andas con él a todos sitios? Sí, lo llevamos acá. Chao. Según la historia de este personaje, este muñeco representa el espíritu independiente de los habitantes de esta ciudad. Esa estatua que está actualmente allí no es la original la tienen en un museo porque se la robaron en una ocasión, la pudieron recuperar con algunos daños, pero la recuperaron y colocaron allí una réplica para que no vuelva a suceder. Y es que tan importante es que les tienen cientos y cientos de disfraces para cada ocasión. Y representaciones de ese muñeco vas a conseguir por todos lados. Y es que hasta souvenir consigues para la nevera del muñequito que mea. Está por todos lados, miren. Ok, esto es un poco bizarro. Miren, para abrir los corchos de las botellas. Y aquí, al igual que en Ámsterdam, venden estas cositas. Estén súper pendientes de los siguientes videos porque vamos a hacer uno solamente de comida aquí en Bélgica. Que hay cosas interesantes y que se ven. Y es que en ese video vas a encontrar este tipo de cosas. Voy a comer de esto. Miren, aquí resguardan mucho la ciudad los militares con armas largas. Es algo que me ha sorprendido desde que llegué al aeropuerto. Y bueno amigos, hemos llegado a la Grand Place de Bruselas, ya la van a ver, está detrás de ustedes justamente. Pero antes les voy a hablar un poco acerca de esta estatua y por qué todo el mundo se quiere parar a tomarse una fotografía y tocarla. Y es que si tocas la estatua, una figurita que está allá abajo, puede que vuelvas a venir a Bruselas o también dicen que te da buena suerte. Así que vamos a hacerlo, ¿no? Así que esperemos haber traído la buena suerte y volver a Bruselas. Amigos, bienvenidos a la Grand Place de Bruselas. Nos encontramos en la Grand Place de Bruselas. No te puedes perder este lugar. Si quieres tener un punto de referencia para comenzar tu tour, este es el sitio indicado porque tienes todo muy cerca de aquí. Lo más importante que tienes que ver de Bruselas está por aquí cerca. Además tienes muchos sitios de comida, bares, así que no te puedes perder este lugar porque además es espectacular. Es una de las cosas más bonitas que vas a ver de aquí de Bruselas. Y es que si creían que adorar a un niño que orina es extraño, también tienen a la niña que orina. Y su nombre es Manneken Pis y allí es donde vamos. Esta estatua la fueron los comerciantes de la zona para que visitaran sus locales, para que vinieran en estas calles que son más escondidas. Aunque si vienes a Bruselas y no te metes por estos callejones, por estas calles, de verdad que te vas a perder de una Bruselas totalmente diferente, porque en cada callecita te encuentras cualquier tipo de negocio, de comida, de lo que sea, y vale la pena venir. Justo en esta pequeña callecita es donde debemos entrar para conseguir a la niña que orina.
Y fíjense lo estrecha que es y lo normal de la calle, que por eso pusieron la estatua allí, para que la gente justo viniera y ubicara esta calle por estos negocios que están aquí a los lados. Y aquí está, al final de la calle, la niña que orina. Está más presa que un preso, pero aquí está. Una niña que orina en una calle cualquiera de Bruselas. Aquí en Bélgica, el tema de las bicicletas, monopatines, está muy, pero muy bien adaptado. Y no saben lo que hemos tenido que caminar para conseguir lo próximo que les voy a mostrar. Y es que si no les pareció suficiente la niña que mea y el niño que mea, aquí tienen una especie de obsesión con las estatuas y parece que sufren de incontinencia. Y ya van a ver la siguiente. Y es que, amigos, existe el perro que orina. Aquí está. Y caminamos simplemente para ver esta estatua. Y a esta altura del video te preguntarás, pero ¿y qué va a hacer la gente en Bélgica? A ver estatuas que mean, ¿de verdad? No, la verdad es que no. Hay muchísimas cosas más que hacer y ya lo van a ver en este video. Por cierto, que si a esta altura del video te está gustando, no olvides darle un like y suscribirte si aún no estás suscrito. Y si por algo también es conocido Bélgica, es por la infinidad de cómics importantes que dejaron al mundo. Como por ejemplo Tintín y los Pitufos son algunos de ellos. Y es que existe una calle del cómic y estamos justo en ella. Y tenemos aquí uno de los primeros murales. Hay más de 40 murales de cómics aquí y vamos a ver cuáles nos encontramos. Miren, ahí tienen ese edificio con ese cómic. Tienen este otro aquí. Hemos caminado bastante para conseguir este sitio que está muy cerca de la Janneken Pis. Habíamos venido para mostrarles el sitio y le pasamos por un lado y no lo vimos para nada. Y este es el bar con el récord Guinness de tener la mayor cantidad de cervezas del mundo. Es primera vez que entro a un sitio que tiene un récord Guinness. Vamos a ver qué tal es este sitio. Tienen tanto allá arriba como tienen un lugar aquí abajo. Vamos abajo y después subimos. Tienen muchísima variedad de cervezas. Tienen cervezas de México como la Corona y las Salitos. De Portugal tienen las Sagres. De España tienen la Estrella Galicia. Hay muchas. Son estas dos páginas de aquí. Bueno, ya sabiendo que tienen muchas cervezas de alrededor del mundo, vamos a tomarnos una belga porque estamos en Bélgica. Y si no tomamos una belga de cerveza belga, no vinimos, ¿no? Entonces vamos a tomar una clásica belga. Miren, la que vamos a tomar se llama Delirium Tremens. Es de la casa porque me la recomendaron. Y esta es nuestra cerveza belga. Vamos a ver qué tal. A su salud. Yo, como saben, no soy muy de cerveza, pero está bastante refrescante porque allá afuera está haciendo un poco de calor y bastante sol. Amigos, y justo ahora los traje al centro comercial más antiguo de Europa. Y son estas galerías que tengo detrás de mí y por este lado de acá. Es como una calle, es una especie de calle en horizontal que atraviesa esta avenida que sube por aquí. Y les voy a hacer un pequeño tour. El lugar es muy, pero muy bonito. Fíjense esta chocolatería de aquí. Esto lo vamos a ver en el video más adelante. Vamos a ir a este sitio que es el Atomum. Miren, este está hecho totalmente de chocolate y las galerías son espectaculares. Vean, está desde el 20 de junio de 1847. Ese que vimos hace un momento era uno de los lados. Ahora venimos al otro lado del centro comercial. Miren, estos son los jardines frente a la Catedral de Bruselas. La gente viene, se relaja. Miren esos banquitos tan cómodos, unas tumbonas. Miren, la gente está ahí acostada tranquilamente, muy sabroso. Y con esta sombrita es lo que provoca. Y esta, amigos, es la Catedral de Bruselas, que me hace un aire a la Catedral de Notre Dame en París. Ahora vamos a entrar al Parque de Bruselas, que es este que tenemos acá, y nos vamos a ir al Palacio de Bruselas a ver si está abierto, porque creo que además la entrada es gratuita, pero seguramente no vamos a poder grabar. Eso es lo que vamos a ver. Y saliendo del Parque de Bruselas nos conseguimos con el Palacio Real de Bruselas. Vamos a ver si logramos entrar y qué tanto podemos grabar, porque tengo entendido que no permiten grabar. Pero ustedes saben que yo siempre me porto un poquito mal y trato de llevarles por lo menos alguna pequeña cosa.
Bueno, ahora vamos al metro porque vamos a ir a un sitio emblemático de la ciudad para finalizar este video. Miren aquí las bicicletas. Supongo que es un estacionamiento de bicicletas porque aquí se toman muy en serio el tema de las bicicletas. Esto es la estación de metro. Vamos a comprar nuestro ticket. Bueno amigos, y lo que tengo a mis espaldas es el Atomium. Tiene 102 metros de altura, está construido a partir de hierro y aluminio y es una estructura que colocaron aquí desde 1958 por una exposición que hubo en esa época aquí en Bruselas. Al principio iba a ser algo temporario, las personas le tomaron mucho cariño, así que lo dejaron fijo y hasta el día de hoy está allí y es algo increíble. Se puede visitar, puedes entrar y subir y pasar de una esfera a otra, es fantástico. La verdad amigos que es impresionante estar debajo de esto, es inmenso el lugar. Miren, vienen las personas y se sientan allí, hay unas tumbonas allá. O sea, imagínense, esto está desde el 58, ¿se imaginan en esa época haber visto esta estructura si hoy en día con toda la tecnología que hay sorprende? Miren amigos, la entrada cuesta 15 euros para los adultos, para los estudiantes y adolescentes cuesta 8 euros y los niños pequeños no pagan nada. No dejan grabar adentro, así que no les voy a poder mostrar nada, no me dejan meter la cámara, les debo esa parte, pero sepan que es genial. Bueno amigos, y desde el Atomium me despido. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya parecido muy entretenido. Intenté mostrarles todo lo que tiene Bruselas para ofrecerles. Creo que conseguí traerles un poco de todo. Espero que les sirva de guía para los que tienen pensado venir aquí a Bruselas. No se pierdan el siguiente video donde vamos a probar la comida callejera de aquí de Bruselas y está brutal porque la grabé este mismo día. Así que ese será el próximo video. No me voy sin antes recordarles suscribirse al canal, activen las notificaciones, todas las notificaciones para que siempre YouTube les avise cuando subo un video nuevo. También los invito a seguirme por mi Instagram que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.